donde encontrarás mucha diversión y tus gustos musicales. Rock chileno y en inglés, Asian Music, pop, música de los 80 y 90 y muchas sorpresas más. Somos Hobby FM, tu pasatiempo favorito. Mochi moch. Mochi moch. Mochi moch. Bueno, sigo siendo Seba. Y yo sigo siendo yo o Matías. Y estamos con ahora un invitado de ascendencia japonesa, de padre japonés. Su nombre es Cristian Noguchi. Hola, Cristian. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir, Cristian, a acompañarnos No, hoy. agradecido. Y él va a ser nuestro invitado para acompañarnos hoy en el capítulo dedicado a geografía y medios de transporte de larga distancia en Japón. ¿Cierto? El Sí. nombre del capítulo es el Shimanchu no Takara, el tesoro de los isleños, que es el nombre de una canción que a mí por lo menos me gusta harto y escucharemos eventualmente en este capítulo. Cristian, ¿quieres contarnos de ti? Sí, Antes bueno, de que partamos con el tema así como de lleno. claro, primero, los quiero felicitar por esta iniciativa que tienen de hacer un programa de estas características. Es muy destacable que Japón se pueda conocer no solamente por lo que conocemos de forma popular, sino que hay mucha cultura detrás de Japón, sobre todo en sus personas. Y claro, yo más que nada estoy acá porque hace menos de 2 meses estuve en Japón, gracias a un programa MOFA Experience de la Embajada de Japón en Chile, que está orientado también para jóvenes Nikkei. La comunidad en Chile de Nikkeis creo que se ha ido incrementando la actividad durante el último tiempo. Pero hay que destacar, por ejemplo, el trabajo que hace la gente en Valparaíso, que ellos son muy organizados. Saluda a la Yuki, que va a estar el domingo 17, programa Sí. que grabamos ayer. Sí, excelente. Porque es bueno que finalmente seamos los jóvenes los que estemos entregando mayor conocimiento de Japón, precisamente a la sociedad chilena en este caso. Y claro, la idea es poder comentar sobre aquello. De hecho, tuvimos la oportunidad con el grupo que ya les voy a ir adelantando y detallando también de andar en Shinkansen. Perfecto. Yo encontré alucinante que desde 1964 para los Juegos Olímpicos de Tokio ya estuviera el Shinkansen. O sea, imagínense en Chile. Wow. No sé si teníamos camino eventualmente. Que todavía Pero- andaban en carreta transportando de un lugar a otro. Absolutamente, y se inauguró precisamente para esa fecha. Y bueno, es una experiencia, yo diría, uno tiene este temor, entre comillas, de que uno va a andar a 300 kilómetros por hora, pero El Shinkansen es el tren bala para los que no saben y Claro. efectivamente un tren bala en los 60 es como bien avanzado. claro. Y tiene este miedo de que eventualmente te puede pasar algo, pero dentro es como, yo diría que casi más tranquilo que andar en automóvil. O sea, nadie lleva cinturón de seguridad, la gente puede andar de forma muy tranquila y uno ve hacia afuera y es como, no sé, cuando se pasan imágenes de esta forma. Pero bueno, dentro de los medios de transporte que hay en Japón, yo creo que sin duda debe ser el más destacable. E incluso ya se está probando o ya está en marcha blanca, por decirlo de alguna forma, el Shinkansen, pero que levita. No sé si han leído un poco de eso. No, del diseño del que levita no. Habíamos estado buscando información y yo por lo menos encontré información acerca del... como la punta del Shinkansen, como la habían diseñado para que no hiciera tanto ruido al salir de los túneles para las comunidades que vivían cerca de donde habían túneles, que igual hay varios túneles, digamos, porque hay mucha montaña en Japón. Claro. Y hay todo un tema con el diseño que hicieron y cómo se inspiraron en ciertos animales, ciertos pájaros, para que minimizara el impacto del ruido, del sonic boom, por decirlo así, al momento de salir del túnel. Pero en particular del diseño como del tren flotante no... Claro. lo he visto. Es un modelo que ya es prácticamente una realidad. De hecho, dentro de la delegación que estuvimos con dos personas de Japón, Keiko-san, nos detallaba que esa prueba de marcha blanca ya se está realizando al norte de Japón. Es decir, es un tren que en términos simples levita y dentro de los rieles ya circula de forma aérea, por decirlo de alguna forma. Minimizando la fricción. La fricción con el... Absolutamente. Entre Y los ese creo que va a alcanzar una velocidad de 500 kilómetros por hora. Wow. O sea, imagínense. El roce Sí. es intenso. No Sí. tanto, no tanto. Uy, baja a 200 kilómetros por hora el roce. Ah, sí, bueno. Intenso. Bueno,
partamos entonces primero con la parte de geografía para Claro. después ir entendiendo mejor cómo ¿Qué es el norte de Japón? Claro. ¿Qué hay al norte? dónde nos llevan cada uno de estos medios de transporte. Y lo primero que hay que decir es que Japón no es una isla, es un archipiélago. Es un archipiélago con más Claro. de 6.000 islas. En verdad tiene casi 7.000, 6.800 y tantas islas. Y cada una, bueno, hay de distintos tamaños, cada una con sus climas particulares, con sus culturas particulares. Varias de ellas inhabitadas de todas formas. Y está ubicado a la punta final, digamos, el este de Asia, entre el Océano Pacífico, el Mar de Japón, que es lo que queda entre China, Corea y Japón en el fondo. Un mar que está como entre Rusia y Japón, que es el mar de Okhotsk, una cosa así. La pronunciación es complicada. Rusos. Claro. Y el mar de China del Este, que es lo que queda por el sur de Japón. Esos tres mares y el Océano Pacífico rodean este archipiélago, que tiene además, sumando la superficie de las pequeñas islas, unos 378.000 kilómetros cuadrados de superficie, que si lo comparamos con Chile, Chile tiene como 700 y tantos mil, 750.000, 760.000, entonces es como un poco más de la mitad de la superficie de Chile, Claro. pero en ese un poco más de la mitad tiene casi 10 veces, 8 veces, no sé, por ahí la población de Chile. Tiene Es impresionante. 120 y tantos millones de personas en Japón, 127. Y más curioso todavía, de estos 127 millones de personas, el 90% vive en ciudades que están concentradas en una alta densidad, porque al igual que Chile, Japón es un país muy montañoso. Nosotros tenemos como un 80% de territorio de montañas, ellos tienen un 70% de territorio de montaña. Y gran parte de las montañas no es fácilmente habitable, además tienen mucho terreno de bosque dedicado a plantación. Entonces esos 120 millones de personas están compactados en ciudades que son muy grandes para ser espacios urbanos, pero que no ocupan tanto del espacio del territorio, que dejan 70% del territorio para que haya montañas, bosques, etcétera. Exactamente, de hecho, bueno, en ese sentido, Tokio, por ejemplo, es una de las ciudades que tiene el metro cuadrado más caro del mundo. Y es la ciudad más Considerando, grande. Claro, la cantidad de población que habita. Y también, bueno, por algo también son populares, no sé, eventualmente estas cápsulas como turísticas de hotel. Claro que hablábamos en el capítulo pasado de los cápsulas hotel. El metro cuadrado es caro porque vive mucha gente ahí. Muy, muy caro. Pero Tokio, bueno, en ese sentido también es impresionante la distribución geográfica que hay. Y de densidad también De hecho, habitacional. La arquitectura yo creo que es algo que deberíamos comentar eventualmente, de estas casas que Sí. son de 2 metros de ancho por 10 metros de largo. Bueno, si comentábamos que los departamentos eran de 15 metros cuadrados en el área central de Tokio. Estas cosas que están acomodadas entre los espacios de 2 edificios, que Ujú. cabe solo la puerta, y tienes Exacto. que escalar por adentro para poder subir al segundo piso o al baño. Después podremos eventualmente dedicarle un capítulo más en profundidad a este tema de la arquitectura en el escaso espacio que tienen. Tenemos de hecho- público, ¡yay! Público, yay. En el tercer programa tenemos público. Felicitaciones. Bueno, de hecho, el área metropolitana de Tokio, porque Tokio uno puede hablar como de la ciudad misma o del área metropolitana, más o menos igual como uno hace en Santiago, que tenemos la ciudad de Santiago y la región metropolitana o el área del Gran Santiago, que son cosas distintas. Y en el área metropolitana de Tokio viven como 27 millones de personas. O sea, más que la población de Chile, Claro. vive en esa pura área metropolitana que es como una ciudad extendida en el fondo. Ahora, con toda esa gente, los japoneses tienen relativamente poca variabilidad dentro de su población. O sea, uno podría pensar en Chile tenemos una alta población de mestizos, pero también tenemos mapuches, tenemos ahora más inmigrantes también, gente de color que se está empezando a notar cada vez más. En otros países la mezcla étnica o la mezcla racial es mucho mayor. En Japón es mucho menor, de hecho. Es uno de los países con menor mezcla. El 98% de la población se identifica como japonés. O sea, básicamente de ascendencia japonesa hasta los tiempos inmemoriales. Claro. Y tienen un 2% de la población que puede ser cualquier otra cosa. Extranjeros, de chinos, coreanos. Pueden ser incluso las razas como nativas de las islas, que son los Ainu en el caso de Hokkaido, que es la isla del norte, o los Ryukyu en el caso de Okinawa, que es una isla que está muy al sur. Estas están consideradas dentro de ese 2% que no son japoneses propiamente tal. Tienen hasta sus propios idiomas. Claro. De hecho, algo que me llamaba la atención en ese sentido, que, bueno, nos explicaban que culturalmente Japón, al tratarse de una isla, en tiempo, no sé, muy antiguo, siempre
se concentraron en ellos y ellos desarrollaron, obviamente, su tecnología, todo lo que implica Japón, porque siempre ellos se han sentido precisamente en una isla. Y recién ahora, prácticamente en el siglo XX, ya en el actual, comenzaron a abrirse al mundo. Pero imagínate todos esos años y, bueno, mucho imperio y todo lo demás, de distintos emperadores, digo, donde Japón se concentró en ellos mismos. Ellos mismos ser autosuficientes y por eso hoy en día, bueno, están abiertos al mundo, pero pasaba algo particular. Nosotros recorríamos Tokio, por ejemplo, y tú te acercabas a un japonés y le preguntabas algo en inglés y como que colapsaban, porque incluso la estadística dice que prácticamente el 80% de los japoneses no habla inglés, que es algo también llamativo y que están tratando de cambiar ahora, porque se dieron cuenta que ya el mundo está globalizado. Históricamente pasaron por un periodo que estuvieron políticamente o comercialmente cerrados al exterior, solo comerciaban con Dinamarca, no Deutschland. No, no es Alemania. No. ¿Deutschland? No, pero no era Deutschland. Los Dutch. ¿Cuáles son los Dutch? Los daneses. Los daneses. Sí. Puede ser. Solo comerciaban con Dinamarca. Que muchas de las referencias están en inglés, entonces mi cabeza igual explota un poco. Y tuvieron varios años en los que solo tenían permitido comerciar con ellos, hasta que llegó Estados Unidos y dijo, bueno, queremos que... Llegó Inglaterra, llegaron las potencias en el fondo y dijeron, queremos que abran el país y que comercien con todos nosotros. Por favor. Claro. Por favor. Claro. No, pero finalmente Japón terminó siendo... Sí, no, Sí. obvio. Ya en el siglo un XX... ente, claro. Yo creo que les favoreció más a ellos que a Japón propiamente tal. Ahora, la geografía de Japón tiene harto en común con la geografía de Chile, y eso es bien entretenido e interesante porque podemos hacer hartos paralelos. En particular, ambos países pertenecen al cinturón de fuego del Pacífico, así que no solo tenemos muchas montañas, tenemos muchos volcanes, muchos de los cuales están activos todavía. Y muchos terremotos. Muchos terremotos, como son islas, además esos terremotos tienden a derivar en tsunamis, también tienen tifones, así que hay un poco de todos los desastres naturales ahí mezclados en Japón. Si además a eso le quieren agregar las plantas nucleares, los incendios forestales y ese tipo de cosas, tienen un historial de lidiar con desastres a nivel social muy grande, y yo creo que eso también les ha significado como o se ha reflejado también su cultura de resiliencia como sociedad, de hacerle frente a estos problemas en conjunto y de apoyarse mutuamente. Está ubicado entre 4 placas tectónicas: la placa euroasiática, la placa pacífica, la mini placa de Filipinas y la mini placa de Ojox, que también es una placa que está en la parte norte, como limitando con Rusia, lo cual hace que efectivamente sea muy común que hayan terremotos y los volcanes sigan activos en esas regiones. Sí. De hecho, la estadística dice que los terremotos más catastróficos de la historia de la humanidad se han registrado en Chile, que también es parte del cordón del fuego, y en Japón. Así es. El punto más alto es el Monte Fuji, el ya conocido Monte Fuji, y tiene 3.776 metros, lo cual no es tanto si lo quieren comparar con el punto más alto de Chile, que es como el Ojos del Salado, 6.000 y tantos metros. Claro. Pero, claro, pero sí, igual es muy alto si piensan que esto está en De una la isla. nada. Claro, como desde la isla no parte con mucha altura de base, Exacto. mientras que aquí en la cordillera igual parte con harta ventaja. Claro. Y también, bueno, Monte Fuji es parte del tramo de Shinkansen, Ujú. que es una de las postales, yo diría, clásica de Japón, pasando Shinkansen con Monte Fuji. Sí, claramente. Hay muchas imágenes del Monte Fuji y tienden a volverse postales como conmemorativas. De hecho, esa imagen de la ola gigante, que es muy conocida, ¿Sí? no es tanto una imagen de la ola como es una imagen dentro de una serie de imágenes del Monte Fuji. Es una serie de imágenes artísticas de un pintor que retrató el Monte Fuji desde distintas perspectivas, y en particular en esa imagen, si ustedes se fijan en el fondo de la ola, está el Monte Fuji. Mira, lo voy a anotar la próxima vez que la vea. Y en cuanto a clima, bueno, Japón tiene una extensión igual bastante larga en términos de... De norte a sur. claro, latitud. Sí, la longitud. Latitud, creo. De En norte a términos sur. de latitud, va desde los 24 grados norte hasta los 45 grados norte. O sea, unos 20 grados de diferencia. Chile es claramente más largo, vamos desde los 17 hasta los 56, así que tenemos casi 40 grados de latitud, pero aún así no es menor la diferencia de latitud que tiene Japón, lo cual le da una gran variedad de climas, igual que acá. Tienen en las puntas más al sur, lo que sería Okinawa, tienen un clima ya que es básicamente tropical,
Claro. con palmeras, con mucha humedad. Bueno, la humedad en todo caso está en casi todo Japón, ¿eh? Casi todo Japón es Sí. bien húmedo y bastante lluvioso y de temperatura más o menos templada. Claro. Tienen 4 estaciones bien marcadas, lo cual también es bueno porque cada estación tiene su parte, como su belleza dentro de Japón. Uno mira los cerezos Absolutamente. en primavera o los colores de los árboles en otoño, la nieve en invierno y las playas en verano, supongo que es lo que uno más podría ver como bonito. De hecho, en otoño, invierno, lo que dices tú, por ejemplo, Kioto, Ujú. tenía un amigo de Perú que era parte de esta delegación, Jair, al cual le mando un saludo. Saludos al amigo. Hola. Al amigo Jair. Y él vivió mucho tiempo en Kioto y él decía que en otoño es impresionante el tema de cómo van cambiando los colores de los árboles propiamente tal. Ujú. Y ya posteriormente con la nieve, dicen que Kioto, bueno, Tokio es la ciudad tradicional para visitar como turista y propiamente tal, para conocer el Japón actual. Pero si Ujú. uno quiere conocer el Japón histórico, patrimonial y todo lo demás, hay que ir a Kioto porque dicen que es un destino. Yo no tuve la oportunidad, pero él me decía de forma enfática que era la ciudad que mantenía esa combinación que también se ve mucho en Japón, que es tecnología de primer nivel, pero también construcciones históricas que están de cientos y cientos de años. Sí, también yo siempre he escuchado la recomendación de Kioto Mucho- como la capital cultural en el fondo. Sí. Eh, Muchos templos. Sí, muchos templos y algunos castillos también. Claro. Eh, Y de lo que decías tú también, que acá en Chile, claro, de norte a sur uno dice, bueno, norte, más solcito, playa y todo lo demás, el centro, algo más estable, y ya el sur, lluvia y frío, pero en Y Japón nieve. es al revés. sí, pues, está en el hemisferio norte. Claro, el Todo lo sur es como el área tropical, entre comillas, y ya el norte es el área fría, como cordillerana, por decirlo de alguna forma, para decirlo. Claro, una que vez está algo. tocando con Rusia prácticamente. Prácticamente tocando con Rusia. De hecho, tiene unas islas ahí en disputa. Pero en la parte de Hokkaido, ya de ahí para arriba, uno en invierno encuentra nieve, nieve, nieve y solo nieve. Es muy frío. Así que ahí tiene una gran diversidad de climas. Claro. Y tienen, bueno, mucho bosque también, 70%. Aproximadamente de la superficie está cubierta de bosque. Lo que no tienen mucho, que acá tenemos es desierto, pero tienen unas dunas bien grandes en el área en la isla de Honshu, en la isla central. Ay, no sé eso. Que pueden aproximarse a un desierto. Ahí tienen algunas atracciones con paseos en camello, en las dunas, ¿En serio? como para sentir que están en el desierto. Pero en verdad son dunas, Al básicamente. estilo japonés. Claro, el estilo Japón. Hay de las más de 6.000 islas que tiene, hay en realidad 4 que son las principales, que concentran el 97% de la superficie del país, que son de norte a sur. Hokkaido, que es la isla de más al norte de las grandes, que es bastante fría. Honshu, que es la isla principal donde está Tokio, Kioto, Hiroshima, las ciudades más, como las metrópolis más importantes probablemente, Las más conocidas. las más también. conocidas. Mm. Shikoku, que queda un poco más al sur de Honshu, pero es más chica. Entonces, la punta sur de Honshu en verdad está un poco más al sur de Shikoku, en verdad. Y Kyushu, que es la isla de más al sur dentro de estas 4 grandes. Okinawa está aún más al sur, bastante distancia la separa. Pero de las islas más grandes, Kyushu es la como isla del sur. Y para que se hagan una idea de los caracteres culturales que también hay en estas islas, aquí quiero hacer un paralelo con lo que pasa en Chile también, porque nosotros tenemos Santiago como la capital, que puede ser el equivalente a Tokio, con una gran concentración de población en relación al resto del país. Hay una cultura más como de pueblo o de campo en varias de las partes rurales de Japón también, que podrían darse a lo largo de Honshu, que es como el área central de Chile también, donde en vez de tener viñedos tienen campos de arroz, pero en el fondo hay una cultura rural bastante fuerte. Lo que es el norte, la isla de Hokkaido, es como lo que para nosotros sería Punta Arenas. Tienen entre el clima frío y un poco más aislado del resto del país que la isla principal, y tienen este carácter también como medio independentista, como que no queremos ser tanto parte de la isla principal o del Santiago en el caso de... Tendrán su bandera y van a poner su bandera a la isla principal. Bueno, tienen sus mascotas. Todas las prefecturas en Japón tienen sus mascotas. ¿Cómo olvidar a Kumamoto? Kumamoto. Kumamoto, que también está al sur de Japón, que es un personaje, pero ultra reconocido, yo Ujú. diría, en todo Japón. Pero como bien dices tú, claro, cada uno tiene su mascota, cada uno tiene, por lo general, también sus fiestas tradicionales. Sí, sí. Hay mucho de tradición local en Sí. las distintas prefecturas y en las distintas como localidades de Japón, que hace que valga la pena ir a los distintos lados a conocerlas en particular y que uno no pueda como conocer Japón desde un puro punto. Como que hay que viajarlo, hay que recorrerlo.
Exacto. Por otro lado, en el sur, la isla de Okinawa, que queda muy separada, es como, desde mi punto de vista, lo que nosotros podemos considerar isla de Pascua para nosotros. O sea, así de aislado, así de lejos, hay que viajar harto para llegar a Okinawa, pero además tiene como el clima tropical y también tiene esta como parte de no queremos ser como el resto del país, estamos medio aislados, medio incluso enojados a ratos con las islas centrales o con el gobierno central. Claro. Fenómeno Cataluña. Claro, un fenómeno Cataluña, que podríamos decir también. Fuera de eso, las divisiones principales como administrativas son las prefecturas, que son como una mezcla entre regiones y comunas. Las ocupan, yo diría que como las regiones las ocupamos nosotros, pero son más chicas. Hay 47 prefecturas en Japón. Y Son como los estados en Estados Unidos. no son tan independientes. No son tan independientes. Me refiero a división como de... Son- Son como gobernaciones, por decirlo de alguna forma. Claro, son la división más grande que ellos normalmente ocupan en su vida cotidiana para indicar algún lugar en Japón fuera de la división geográfica que pueden ser las islas. Y eso, en verdad no vamos a empezar a listar todas las grandes ciudades o todas las como wards que hay dentro de cada una de las prefecturas. Pero son muchas. Y están agrupadas mayormente en 8 áreas. Tohoku, Kanto, Chubu, Kinki, Chugoku, Shikoku, Kyushu y Okinawa. Así que ahí ya tienen los nombres. Para la gente que juega Pokémon, tal vez alguno de estos nombres les suena Familiar. Sobre familiar. todo Canto. Claro. Pero no tiene más sentido, según yo, empezar a nombrar el resto de las prefecturas. Así que pasemos a los medios de transporte. Bueno, como hemos estado conversando, Japón es muy grande y son muchas islas, entonces transportarse de un lugar a otro es complicado. Pero ellos, en general, han como arreglado estos problemas con trenes. Y entre las 4 islas principales tienen trenes para todas partes. Es el método de transporte más importante que tienen allá. Claro. Sí. Vale la pena mencionar que en Shinkansen uno puede cruzar de una isla a otra incluso. Uno Sí. puede ir desde Debajo del mar también. así como Tuvimos en un trayecto debajo del mar. Mierda. Shinkansen es increíble. Queremos escuchar eso después. Sí, Sí. De Honshu, que es la isla principal, uno puede llegar a Kyushu, aquí hacia el sur, o a Hokkaido, a la punta sur de Hokkaido en Shinkansen. La única isla a la que no se puede llegar en Shinkansen propiamente tal es Shikoku, pero hay otra línea de tren que hace el recorre cruce en un puente gigante para llegar a Shikoku. Es impresionante. De hecho, bueno, en ese sentido es bien interesante este aspecto porque dentro de esta beca que les decía yo que gracias a la Embajada de Japón tuve la oportunidad de representar a Chile con compañeros de Argentina, Brasil, jóvenes Nikkei, México, Paraguay, Perú. Era una actividad cultural, turística y también académica, por decirlo de alguna forma. Y dentro de estas actividades académicas teníamos muchas charlas por parte del Ministerio de Asuntos Internacionales de Japón, MOFA. Y una de las charlas precisamente era de que en este nuevo desarrollo de Japón, una de las críticas que ellos mismos hacían, que en un momento, bueno, después de la guerra tuvieron todo este espíritu de reconstrucción que lo llevó a ser potencia mundial en 20 años. Yo creo que es algo que no sé si otro país lo puede hacer. Pero decidieron conectar también todo Japón y ellos encontraban que, por ejemplo, ahora tenían demasiados aeropuertos. Ya. Incluso nos mostraban algunas fotografías que yo creo que si uno googlea, hay aeropuertos que están de una península a otra, por decirlo de alguna forma, y se ven los aeropuertos. No. Y hay trayectos de 10 minutos en aeropuertos. Wow. O hay destinos que puede llevar un aeropuerto a una ciudad u otro aeropuerto a otra ciudad, pero están prácticamente enfrente. Entonces ellos decían, finalmente construimos demasiado para trayectos tan cortos y finalmente ese tipo de recintos no se utilizan tanto porque la gente prefiere llegar a un aeropuerto y está en auto en el mismo tiempo que puede estar en la otra ciudad. Pero me refiero a que finalmente es interesante cómo ellos se concentraron tanto en tener finalmente a todo Japón alineado, por decirlo de alguna forma, porque necesitaban reconstruirse también. Pero Bueno. imagínense acá es como, no sé, tener un aeropuerto Concepción, o sea, Santiago-Rancagua, por ejemplo. Sería irrisorio, o sea, serían Sí. 10 minutos o algo así, pero hay, como les digo, hay algunas fotografías que muestran una pista de aterrizaje y enfrente la otra. Es como algo súper impresionante en ese No sentido. despegan, siguen de largo en la pista. Exactamente, pueden pasar por el agua, no sé, y ya llegan igual. Pero claro, ellos
hacían esa misma autocrítica en ese sentido y cosas que tenían que corregir. Lo mismo con los puentes, por ejemplo, en Japón, como bien dices tú, hay muchas islas y para conectar distintos puntos, por ejemplo, un sector de Kumamoto Ujú. que lamentablemente no pudimos conocer, pero sí vimos algunas referencias, tienen islotes que cada uno tiene un puente. Y es como los puentes que aquí quieren hacer, no sé, el puente hacia la isla de Chiloé, Ujú. que ha sido todo un tema y todo Sí, lo demás. Sí. Que Bueno, en sería Japón mal ya- y peor. Mal y peor, claro. Es una especie de puente Caucao. En Japón ya existe desde hace mucho tiempo y están, claro, puente. Entonces finalmente ellos dicen, quizás construimos demasiado en algún momento Ujú. y hay este tipo de estructuras que no se utilizan propiamente tal. Lo mismo con los aviones. Y yo creo que en ese sentido Shinkansen lleva la delantera porque atraviesa prácticamente todo Japón. Ujú. Y yo creo que, o sea, se da mucho también, nos decían que la gente lo prefiere más porque es mucho más sencillo que ir al aeropuerto, por ejemplo. En el aeropuerto uno tiene que llegar, la maleta, check-in y todo lo demás. Sí. En cambio, uno llega, perdón, a Shinkansen y es como tomar el metro, ¿no? Así es sencillo. Sí, no, yo tengo unas comparaciones que estaba sacando. Bueno, los aeropuertos en general eliminaron los trenes nocturnos. Antes habían trenes para viajar la noche y, no sé, leí un artículo del 2002 y habían muchas líneas y ahora en la actualidad queda una, creo, de tren nocturno que uno puede viajar durante la noche. Y esto es por el crecimiento de aeropuertos, el Shinkansen y los trenes que suplieron todo esto. Ujú. Y en cuanto al tema de viaje, yo estaba viendo cuánto costaba y en un avión desde Tokio a Kumamoto, que está en la isla principal que está más al sur poniente, Ok. en avión se demoran 5 horas el trayecto Ujú. y cuesta 42.000 yen aproximadamente. Y en Shinkansen desde Tokio al mismo lugar sale 27.000 yens y se demora Claro. 6 horas, es una hora menos. Claro. Y sin considerar los Una hora transbordos. más. O sea, es una hora más, una hora menos en avión. Claro. Y sin considerar que hay que subirse al avión, hay que bajarse del avión y todo eso tarda. Y la diferencia es como que en en Shinkansen te sale como 180.000 pesos y en el avión te sale 250.000 pesos. O sea, igual una diferencia considerable. Claro, por una hora de viaje que en una esa ni siquiera la ganaste. No, porque entre hacer el check-in, como decías tú, y tener que pasar por los trámites del aeropuerto, en una de esas, en realidad el Shinkansen es más rápido. Pero saben que en ese sentido también nos pasó porque nosotros viajamos en avión de Tokio a Fukuoka, que está al sur de Japón, muy cerca de Kumamoto, Ujú. que es un trayecto de 1 hora y media en avión. Y me llamó mucho la atención porque llegamos nosotros que éramos extranjeros y todo lo demás, nos tenían los tickets y todo, pero uno tiende a pensar que en el aeropuerto se va a encontrar con una fila para hacer el check-in, se va a encontrar después fila para en sala de embarque, pero nada de eso. Nosotros abordamos el avión 10 minutos antes que partiera, porque ponte tú, partía a las 11:30 y partió a las 11:30. O sea, y estábamos 10 minutos antes afuera, subimos todo y partió a la hora que tenía que partir el avión. En una situación que en Chile muchas veces, no sé, pues aquí me ven en el aeropuerto de Santiago o te llevan en el bus y se atrasa o falta no sé qué, ¿cachai? Allá está todo muy adecuado al horario, en ese sentido la puntualidad de los japoneses es impresionante. Y también nadie se hacía problema, o sea, nadie que quería entrar primero al avión, todos respetaban donde tenía que estar su fila, todos respetaban el momento de entregar sus documentos, o sea, eso es muy destacable también. Y habla de la cultura en cierta medida que hay de trasfondo de la sociedad japonesa. Y lo otro también que le iba a comentar, que en Shinkansen uno tiende a pensar que puede ser, no sé, un trayecto de 3 horas, pero ese mismo trayecto de 3 horas es en total considerando algunas paradas que hacen en las ciudades por donde pasa el Ujú. Shinkansen. Y esas paradas, uno va llegando a la estación y la gente ya está esperando, estará Shinkansen, el vagón propiamente tal, 5 minutos, 10 minutos. 5 minutos, la gente aborda y sigue el recorrido. Y nadie se queda abajo. Y Es como el metro. claro, claro. Es un tema de coordinación y puntualidad, pero muy destacable que hacen que finalmente los medios de transporte sean efectivos. Vamos con el Ok. corto musical y después seguimos mejor con el tema de los... Sí, yo quiero aprovechar de meter un golazo, porque Ah, hablando ok. de la puntualidad, es algo nada que ver, pero es para traerlo acá a Chile. El Transantiago inauguró esta semana Verdad. buses que tienen que cumplir horario. No sé si todos lo han escuchado, pero es súper interesante que están intentando implementar esto de cumplir horarios Ciertos recorridos Ciertos que recorridos el bus va a pasar a tal hora en y tal parte. en tal parte con un más o menos 5 o 10 minutos. No, eran 2 minutos que tiene de diferencia minutos? para atrás y 2 minutos para adelante. O sea, más o menos más o 2 menos minutos. 2 minutos
Pero es algo similar, por ejemplo, a lo que hacen ahora cuando uno ve la aplicación. Sí, pero ahora tienen que cumplir horarios. Tú puedes entrar a la página y dice... Me consta porque yo tomé hoy una micro que tenía horarios y dentro de esa micro tenía este cartel donde decía que cierto horario. Y con la app salí 3 minutos de mi casa antes y tomé inmediatamente la micro. Sí, Es que perfecto. está funcionando. Y Sí, eso, es cronometrado. y eso es súper raro. Sí, es muy bueno y le están cobrando multa A las empresas, a las empresas que no cumplen con los horarios. Como si tú viste que tu micro no cumplió el horario, denúncialo y le cobramos multa para que empiecen a cumplir. Y la idea es que empezar a traer un poco de esta cultura de cumplir con los tiempos, cumplir con la del responsabilidad. respeto por el tiempo, en el fondo. Sería, Sí, sería sí. muy bien. Eso, son unas 26 líneas para ver en la página de Transantiago. El golazo del día. Me parece, muy buena información, en verdad. Vamos con el primer break musical. Estamos de vuelta entonces. Acabamos de escuchar la canción Sorambushi, que es una canción dedicada a los pescadores, en base a la cual a veces se hacen incluso festivales. En Hokkaido tengo entendido que hay festivales en los que esta canción se pone y se hacen muestras como de baile al respecto. Aquí si fueran al Hanami del Paraíso podrían haber visto a Yoyo bailando. Efectivamente hicimos una presentación de Sorambushi en el Hanami de Valparaíso este año y esperamos que se repita el próximo año. No, No. no va a estar. Ya, No. sigamos con los medios de transporte.
Ya, bueno, ya habíamos comentado acerca de los trenes y el avión, que hay muchos aeropuertos, parece que hay demasiado aeropuertos dentro de Japón. Demasiado. También hay buses para moverse dentro de las mismas regiones y a través de las distintas prefecturas. Ujú. No sé si sea lo más recomendado para hacer, pero al igual que acá, que nosotros tenemos los buses para transportarse, ellos también tienen buses. Para tramos Claro. cortos yo creo que sirve. Para tramos cortos. También hay de tramos largos, pero no vale mucho la pena, creo yo. Interprovinciales, también como en Chile. Ujú. Mm. Lo que sí, para tramos cortos en la ciudad, el metro. Por Sí. ejemplo, yo tenía mucho miedo, bueno, y con mis compañeros de viaje, de andar en metro en Tokio, porque Tokio es una ciudad, pero inmensa. Ujú. Pero finalmente es algo mucho más sencillo de lo que se piensa. Incluso diría que más sencillo que, por ejemplo, la gente que no es de Santiago, en mi caso, yo no era de Santiago y cuando estaba en el metro me perdía, no sé, me iba para otras estaciones. En Tokio, absolutamente lo contrario. Está todo debidamente señalizado y también han incorporado por este tema de apertura al mundo la Señalética. señalética en inglés. Sí. que Ahora, eso es fundamental. yo creo que sería entretenido explicar cómo funciona el metro, que acá uno paga cuando entra. Allá uno paga por tramo. Claro. Exactamente, exactamente. Ahí lo que uno tiene que hacer es en las máquinas que están en la estación decir de qué estación a qué estación va y te va a cobrar el ticket de esa estación a la estación a la que tú vas. Y el ticket va a servir para salir ahí. Ahora, si uno quiere, como se equivoca o quiere ir a otra estación, cambia de rumbo durante el trayecto, igual uno puede bajarse en otra estación, ir a la caseta donde hay un guardia y decir, vengo de acá, me bajé para allá, tengo este ticket y necesito cambiarlo porque en realidad vengo a esta otra estación y no hay mayor problema por eso. En realidad casi nunca hay problemas. De hecho, a mí lo que llamó la atención es que los torniquetes de acceso, acá en Chile está la barrera. En Japón no existe una barrera. Es decir, Mm. tú pasas una especie de tarjeta que finalmente es el ticket, que se ingresa por sí solo y pasan nomás. Pero en el caso de que tú no la pases, de hecho a mí me pasó porque se me perdió el ticket, uno va a pasar y recién ahí se le cierran las puertas. Ah. Aparecen unas puertas inmediatamente que te restringen el paso y hay una luz y inmediatamente llega un guardia, pero solamente te pregunta qué ocurre. Yo le Estaba dije, probando el sistema. claro, le dije que se me había perdido el ticket y como que vio que éramos como extranjeros y teníamos un amigo, Edwin, que había vivido en Japón, que era de Brasil, que le explicó y me dijo, no hay ningún problema, que pase, ¿no? Ya. Pero no hay torniquetes. Imagínate acá en Chile, en el metro, no tuviesen los torniquetes. No, la gente se pasaría. No, aquí la gente es más rápida de lo que se cierra el torniquete. Sí. Estoy seguro. El- No sé si han visto la línea nueva, la 6, que tiene Sí. esa apertura así. Sí. Como que ahí vi a una persona que pasó como con un objeto delante de ella y son como por sensibilidad. Entonces Se se le le cerró cerró. cuando estaba Oh. ella. Así que ojo con eso. No, cuidado, cuidado. Ojo con eso. Ahora, Genera claro, ansiedad. uno puede en el metro de Japón ocupar la tarjeta, marcando la entrada y la salida para que te cobre el tramo, o con el ticket que se compra las entradas si uno no tiene la tarjeta. Ahí depende si uno va de turista o va a estar pocos días, tal vez mejor el ticket, pero si va a estar de largo tiempo, la tarjeta funciona además con los buses, con el metro, tienen como un sistema interconectado más o Sí. menos como funciona aquí la VIP. Bueno, dentro de lo que estaba averiguando de los buses, tienen dos métodos. Uno como el de acá que tú pagas cuando te subes y hay otro que tú pagas por el tramo que recorriste. Claro. Que subes por atrás, tienes que marcar que subiste. Leí, era medio complicado los pasos y te va saliendo arriba. La parada tanto, cuesta tanto. Y tú vas, cuando vas a bajarte, le indica al conductor y ahí pagas. De hecho, en ese sentido, para turistas también es muy recomendable a la gente que quiere ir a Japón. Hay tramos diarios, que uno compra un ticket por la mañana que Ujú. te habilita para todos los recorridos que tú quieras y todos los tramos y tiene un valor efectivamente por el día. Y también te sirve para los buses y todo lo demás. Así que también es una buena opción para quien quiere ir a turistear, por ejemplo, ir de un punto a otro en distintas ciudades. Sí, el dato importante que nos han pedido que pasemos siempre es el del Rail Pass, El del que Rail Pass. es lo mismo pero para el Shinkansen. Y que de hecho creo que también sirve para el transporte de metros locales. Puede que de metros locales, pero la ventaja más grande es que, porque igual es más o menos caro, pero uno se ahorra los trayectos en Shinkansen por una cantidad de días. Claro, si tú vas para trayectos largos, de Tokio a Kioto y Kioto a Tokio de vuelta, te conviene totalmente comprarlo, porque se Mm. paga solo con ese viaje, se paga. Y puedes seguir recorriendo. Si vas a hacer Japón. muchos viajes en pocos días, muy Eso recomendado. es importante dentro de lo que estaba averiguando, que tiene muchos beneficios para extranjeros. Tú siendo extranjero Sí. puedes comprar muchos pases, Sí. o muchos tipos distintos de pases, no del mismo muchas veces, para poder recorrer dentro, o moverte dentro de Japón. Los mismos aviones tienen descuento por ser extranjeros. Para viajes de ida, un viaje que te sale, no sé, 22.000 yen, te puede salir 10.000 yen. Entonces tienen muchos beneficios para el extranjero para que conozca dentro de Japón. Sí, y esa modalidad también de comprar ida y vuelta.
que Ujú. eso lo hace mucho más atractivo y también beneficioso para quien quiera conocer Japón. Bueno, y dentro de Japón, como dijimos que son muchas islas, tiene que haber un transporte que uno escucha mar y lo piensa al tiro, que son los barcos. Ujú. Eh, Dentro de los viajes en barco hay grandes, pequeños, para llevar muchos autos, pocos autos. Tienen camas para los viajes más largos, ahí donde hay 4 tipos de camarotes, por decirlo. Que están Ajá. los de segunda clase sin cama, que imagínense un galpón gigante lleno de tatamis Ok. para que la gente se tire. Los de segunda clase con cama, que vale 20%, 40% más que el viaje de segunda clase sin cama. Y son dormitorios de 4 a 12 camas. Luego vienen los de primera clase, que valen 2 veces el costo de sin cama de dormir en el tatami. Y son normalmente una habitación con cama, de 2 a 4 camas. Y finalmente está la clase especial, que son como ya los más high que quieren ir, que vale 3 veces más, o de 2.5 a 3 veces más que el viaje estándar. Y tiene normalmente una habitación con 2 camas. Ujú. Perfecto. Además, si tú quieres llevar tu bicicleta, que es uno de los mejores transportes Más más usado. utilizados dentro de Japón, Sí, te cobran 100 yen por hora de viaje, normalmente. baratísimo, Entonces, si haces un viaje de 9 horas, tienes que pagar 900 yen por subir tu bici. muy barato. Ujú. Tienes la opción de rentar un auto cuando no viajas a las ciudades tan pobladas o las metrópolis y vas a lugares más rurales. Rentar un auto siempre es una buena opción. Sí, cuando vas también. en grupo. Ahora conducen por la izquierda, así que hay que tener eso más o menos presente la gente que se asusta conduciendo para el otro lado. Y tienes que tener la autorización o la licencia de Japón o una licencia internacional sí. que te permita manejar en Licencia otro país. internacional, claro. Lo que comentabas también del barco, solamente un dato. Por ejemplo, en Tokio estuvimos en el sector donde estaba la Tokyo Skytree, que es esta segunda estructura más alta del mundo. Ajá. Y a un costado, cuando fuimos a visitarla, nos dimos cuenta que había mucha gente como oficinistas esperando en una especie de embarcadero en uno de los tantos ríos que están ahí en esa zona. Y le preguntábamos a algunos japoneses allí y nos decían que hay trayectos de, no recuerdo el nombre en específico, pero barquitos pequeños, que en vez de subirte al metro o subirte a un bus, te subes a un barco y andas por el río y llegas hasta cierto paradero y ahí te puedes tomar un metro y todo lo demás. Qué O sea, bien. son medios de transporte Bien utilizado. bien utilizados de todas las vías posibles. Y claro, si uno tiende a pensar en la lógica, en la logística, bien digo, sirve mucho más porque descongestiona, por ejemplo, las carreteras, el propio metro, los Claro. buses, con esta vía de que vas por uno de los ríos de Tokio viendo la ciudad inmensa y... Claro, uno como tranquilo. turista lo Suena muy ve bien. y suena muy lindo. Bueno, y hablando de eso, aprovecho de contarnos la experiencia. Cuéntanos de cómo fue tu estadía allá o dónde fuiste, cómo viajaste. Claro, esto es una iniciativa que de hecho ya está la nueva convocatoria para la gente que está interesada. Eso sí es para jóvenes Nikkei, jóvenes que tengan algún tipo de relación Para todos los parental. Nikkei que nos escuchan. ¿Qué es Nikkei? Yo sé que lo hablamos y lo vamos a escuchar en un par de sábados más, cuando vino Sí. la Yuki, que es la presidenta de la Asociación Nikkei de Valparaíso, Sí, de la Corporación Nikkei de Valparaíso, sí. corporación, junto con Julian. Sí, pero dejemos la definición para ello en el capítulo. De ellos. Sí, Pero sí. en términos generales, evidentemente hay un trasfondo allí, pero se da esta connotación de Nikkei a japoneses que están fuera de Japón. Ya. Ellos reconocen a los hijos de japoneses y también japoneses que están haciendo patria, entre comillas, fuera de Ujú. Japón y se les nombra Nikkei. Entonces, esta beca es para gente que es de ascendencia japonesa. Claro, pero que incluso, por ejemplo, tenía compañeros que tenían tercera generación, cuarta generación, Perfecto. no es necesariamente inmediata. Ya. Y es parte de la Embajada de Japón acá en Chile y es un concurso a nivel latinoamericano. Se replica en todas las embajadas de distintos países. Como les decía, yo finalmente pude viajar con gente de Brasil, Argentina, Paraguay, Perú y México. Y consiste en efectivamente ir a una estadía que es excelente de primer nivel a Japón. Hoteles, estábamos en un hotel que está al lado de Tokyo Tower. Wow. O sea, en un sector muy exclusivo de Tokio, atención de primera, locomoción y todo lo demás. Pero claro, consiste en darte una idea de qué está ocurriendo con Japón actualmente en términos de sociedad. Ujú. Por eso teníamos charlas que efectivamente nos da personal especializado de distintos temas. Por ejemplo, hablamos por ejemplo del machismo que existe en Japón, que están tratando de cambiar.
hablamos de esta barrera cultural que era el idioma inglés, Ujú. hablamos de esta relación que también tienen con países vecinos, así como nosotros vemos Chile, Bolivia, Perú, ellos tienen Japón, China, Corea. 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 Sí. Que de Vamos, hecho vamos a dedicarle un capítulo a las relaciones internacionales de Japón dentro del continente, que es bien interesante. Sí. es muy interesante porque tiene una mirada bien particular y también tiene todo un trasfondo histórico que es interesante conocer. Son como amigas y rivales. Claro, claro. Algo a lo que no ocurre también a nosotros con Con- nuestros vecinos. sí. Claro, sí, es como algo lógico también. Pero es como divertido finalmente. Uno ver que no solo somos nosotros Sí, que les pasa eso. no estamos. Y esto fue en Vale, septiembre sí. de este año. Fue en septiembre, fue desde el 10 de septiembre hasta el 18, 19, si bien no recuerdo. Me perdí el 18, pero bueno. Yo creo que valió la pena. Estaba en Japón. Tuve que llegar a comerme una empanada o algo, tomar un vaso de chicha o algo. Y claro, dentro de estas actividades también tenía todo lo otro que es lo turístico y cultural. O sea, estuvimos en Tokio, después nos movimos a Fukuoka, al sur de Japón, Ujú. donde también tuve la oportunidad de ver a mis familiares gracias al programa. Qué interesante, qué fuerte de haber sido eso igual. Impresionante. Yo tuve la oportunidad de ir hace 20 años con mi padre a Japón, en una estadía prácticamente de un mes, y ahí yo conocí finalmente a mis tíos y todo lo demás. Pero 20 años después, como Soy toda yo. una experiencia. Y por tu cuenta además, como solo. Absolutamente, absolutamente. Y íbamos a ir a Kumamoto, pero justo hubo un tifón. Ya. Entonces, por nuestra seguridad, nos dijeron, no, tienen que volver a Tokio y les vamos a dar un día libre para que ustedes puedan recorrer. Y más encima los vamos a llevar en Shinkansen. Yeah. Así O sea, que fue- fueron en avión a... Fuimos en avión Fukuoka. de Tokio a Fukuoka, que claro, les decía es como 1 hora y media. Fukuoka está en la isla de más al sur de las cuatro grandes, en Kyushu. Claro, es una de las ciudades más grandes del Kyushu. sur de Japón. Y por este, no sé, impasse que hubo con el tifón, en vez de Kumamoto regresamos a Tokio y tuvimos la posibilidad también de conocer un día libre allá, que fue Y de impresionante. viajar en Shinkansen debajo del mar. Claro, eso no nos decían en algún momento que, bueno, ya toda la experiencia de estar en el andén de Shinkansen y cuando llegas, como todos grabando con los teléfonos, cámara y todo lo demás. Y después arriba, claro, cuando empieza a ascender la velocidad, uno dice, quiero verlo a la sensación de 300 kilómetros por hora. Y claro, se ve todo muy rápido, evidentemente afuera, pero por dentro es como, insisto, o sea, es como andar en auto. De hecho, Ujú. hasta más tranquilo, diría yo. Sí, más tranquilo que andar en auto. La gente incluso se pasea por los pasillos en algún momento porque son muchos vagones, no sé cuántos vagones lleva, pero es mucho. Yo en un momento recorrí parte de los vagones y hay espacios intermedios que son como una especie de cápsula donde tú te encierras y puedes fumar. Ah, perfecto. ¿Me entiendes? De hecho también se da mucho, habían algunos paraderos en Japón. Sí, hay espacios para fumar en la calle. Claro, donde uno se encierra en cierta medida porque creo que no sé si fumar en la calle está permitido. al Está parecer. permitido, pero no mientras caminas. Como que no, Claro. no es bueno caminar y fumar al mismo Hay tiempo. una normativa ahí más especial, pero hay unas cápsulas especiales para fumar. Bueno, Shinkansen tenía, hablando de lo que comentábamos, estas cápsulas donde había gente fumando Ujú. y también gente que, no sé, habían sectores donde habían bares y todo lo demás. Algo muy pro. Cuando fuimos al programa del barco también con un grupo de chilenos, nos tocó ir en Shinkansen desde Tokio hasta Iwate en el norte, dentro de la isla principal todavía, pero en el norte. Y ahí también me acuerdo que íbamos con un grupo de tanzaníes y nosotros los chilenos. Nos dieron un almuerzo, los vasos uno los puede dejar ahí en la mesita que uno tiene al frente del asiento, nada se da vuelta, nada se mueve mucho y nos pusimos a jugar cartas. Como todo muy tranqui, todo muy calmado. En verdad no se siente el movimiento a esa velocidad. Eso es lo que yo extrañaba más cuando regresé a Chile, este tema de la pasividad social, por decirlo de alguna forma. O sea, no es algo que no importe, sino que nadie molesta al otro en términos de si está haciendo algo. Como que todo se respeta mucho. Y también hay mucha cordialidad. Por ejemplo, yo recuerdo cuando entramos a tiendas, por ejemplo, te saludaban cuando entrabas, te saludaban cuando... Claro, cuando estabas viendo algo y te saludaban, finalmente si no compraban nada, te iba y te volvían a saludar. Es decir, hay una cultura ahí que nos gustaría, o a mí al menos me gustaría que se replicara. Que es bonito de rescatar. Bueno, y dentro de las actividades que les decía yo, para hacer un pequeño resumen, fuimos a Mirai-kan, que es el Museo de la Ciencia e Innovación japonés que está en Tokio, donde pudimos ver androides, donde pudimos ver a Simo, que es este robot que sale,
y hace una especie de Mm. espectáculo y se mueve por su cuenta. Es realmente impresionante. Estuvimos en distintos puntos de Tokio. También conocimos algunos emprendimientos de Nikkeis en Tokio. Conocimos el caso de un brasileño que tiene una empresa educacional. Tokyo Skytree, esta estructura que de noche es impresionante, se ve todo Japón. Tokyo Tower. Y esto hay que decirlo, tuvimos la oportunidad de reunirnos con los príncipes Oh. Akishino Wow. y ¿Qué? su señora en su residencia en Tokio. Me dijeron que su piel era de porcelana. Era- Es impresionante, uno no sabía si podía eventualmente mirarlo Darle a los la mano, ojos. claro. Claro, había todo un protocolo detrás, pero tuvimos esa oportunidad. Y ello es increíble como, para que la gente se pueda hacer una idea en Chile, es como el símil de que alguien conociera, no sé, al príncipe Carlos o a Lady Di, no sé, en tiempo llaman. Maravillosa. Claro, pero un nivel muy alto protocolar, pero ellos de una amabilidad impresionante. Conocían a Chile evidentemente por el vino, por ejemplo. ¿Habían venido hace poco? No, vinieron después. Vinieron después, de hecho yo creo que es como uno en un millón de poder reunirme con ellos en Japón en su casa y después poder reunirme con ellos a través de la embajada, gracias a la embajada por la invitación, de reunirme cuando vinieron acá con una comunidad Nikkei Ujú. chilena. Así que Qué Eso genial la fue experiencia. Gran increíble. experiencia. incluso también con uno de los viceministros japoneses estuvimos en el edificio del Ministerio de Relaciones Internacionales y nos pudimos tomar una fotografía en la escalera donde se toma parte del ministerio japonés, la fotografía oficial. Ahí nos pudimos tomar una foto con el viceministro, así que una experiencia muy, muy importante, cultural y que entrega Enriquecedora. mucho. Y el requisito es, bueno, como les decía yo, ser Nikkei, no importa la generación. Lo primero que tienes que hacer es enviar un ensayo, que está en la página de la embajada detallado, la temática. Después hay un periodo de preselección, Ujú. unas entrevistas con personal de la embajada y ya finalmente se envía esa información a Japón y ellos eligen ¿Y esto en qué periodo es? al postulante. La convocatoria nueva para viajar, Ujú. creo que el viaje es en enero, Ah, es ya. para el invierno japonés. Mm. A mí me tocó el viaje de verano, Perfecto. que es en septiembre, bueno, finalizando casi el verano. Pero la convocatoria, si ustedes revisan la página de la embajada, Ujú. ya está ahí. Y solamente lo primero que tienen que hacer es enviar este ensayo. Y yo creo que, bueno, si nos están escuchando en Nikkei, ojalá que sí sea. Por favor, postulen porque... ¿Y tú vas a hacer una Pero charla de yo- esto? Sí, de hecho voy a hacer una charla a raíz de toda esta experiencia más en detalle este miércoles en la Universidad Central a las 12 del día en medio de una feria internacional. Donde Perfecto. también va a haber un stand de la Embajada de Japón. ¿En qué parte de la universidad? La Universidad Central está acá en el centro, a la altura de Santa Isabel. Voy a buscar la dirección específica. Ah, ya, ok. Donde baja la 509. ¿La damos a la vuelta del Sí. corte musical? Démosle con el segundo corte musical para... Excelente. Que creo que no vamos a alcanzar porque estamos justitos con la hora. Así que mientras busca él, vamos a dar la recomendación Ok. de la Como semana. para variar, no estamos pasando con la hora. Yo quiero Eh, dar una recomendación. adelante. Mi primera recomendación no ha ido nunca, pero me llama mucho la atención mientras estaba averiguando la geografía de Japón. La isla de Yonaguni, Ajá. que es la isla que está más al oeste de Japón, de hecho está casi llegando a Taiwán, Ok. que tiene el monumento de lo más al oeste de Japón. Ujú. Se ve muy lindo, por lo menos por las fotos. Creo que la única forma de llegar es en avión desde Okinawa. ¿Ya? Y de hecho ni siquiera de Okinawa, que tienen que transportarse a una isla que está más al sur y de ahí hay un avión, o sea, Yonaguni. Ok. Así que no sé si se las recomiendo para ir, pero busquen fotitos del monumento al más oeste de Japón. Bueno, hablando de convocatorias, yo tengo un par de recomendaciones por parte de la embajada. Que a todo esto recibimos ahora la certificación como actividad oficial dentro de los 120 años de amistad entre Chile y Japón. Así que esto Excelente. es una Valorable. actividad Somos oficiales. sí, reconocida. Y dentro de eso nos pidieron también que habláramos de un par de becas. Este enero ya van a poder postular a una beca para profesores, que es una Monbu Kagakusho para profesores que cubre básicamente pasaje, estadía y el estudio, una beca muy completa. También el dinero para estar allá, te pasan dinero para vivir en el fondo. Es una gran oportunidad, creo que esa es por un año. Y hay una beca para estudios de japonés en el extranjero, que esta está orientada a estudiantes de japonés en Chile, que está básicamente la carrera universitaria que está habilitada para postular esta beca aquí es la de traducción inglés-japonés en la USACH, y ellos pueden ir
no sé si por 3 meses, un semestre o hasta un año, no recuerdo bien. ¿Esta era para la gente del instituto? No, esto es solo para los USACH. Porque esta es la que da en la embajada. Hay otra que puede postular cualquiera que esté estudiando japonés, incluyendo a la gente del instituto, pero esa es la de la sociedad japonesa. Esta todavía no está abierta que yo sepa. Además, más información respecto a turismo en Japón pueden encontrar en la Japan National Tourism Organization, JNTO, y ahí hay información en inglés, en español y en otros idiomas respecto a muchas cosas que hacer en Japón. Finalmente, mi recomendación es Si quieren saber cómo transportarse dentro de Japón, Ujú. que esto es para buscar precios, hay una página que se llama hiperdia.com, hiperdia.com, Ok. donde ustedes ponen desde dónde van y hacia dónde van, y Ujú. les salen los costos y cuánto va a salir. Pueden por ahí mismo agendar su viaje. Bueno, mi recomendación respecto a viajar, de hecho, porque lo complicado es recomendar un puro lugar dentro de Japón con todo lo que hemos visto que tiene y la gran variedad de cosas. Muy Eh, pero dentro dentro de los videos que vi mientras estaba investigando esto, había un chico que hacía un viaje de un mes a dedo por Japón, desde muy al sur hasta muy al norte. Y dentro de eso, en verdad es una gran actividad para realizar en Japón por lo seguro que es el país y por lo amable que es normalmente la gente, que si te ve haciendo dedo en la carretera o en la calle, no hay que esperar demasiado para que te lleven. En general, por lo que él contaba, la experiencia era buena. Es importante, pues eso sí, poder hablar un poco de japonés. Hay algunos como consejos que uno tiene que seguir, así que si quieren más información para esto, busquen los videos en internet, pero traten de hacer una experiencia así como esto es bajo costo, pueden conocer mucho de Japón, viajar harto y vale la pena hacerlo, es seguro, se puede, etcétera. Viajar a dedo por Japón puede ser una experiencia muy interesante. Absolutamente. Cristian, ¿algo que quieras recomendar de tu viaje que viste? Mira, solamente que si tienen la oportunidad en algún momento de alguna forma de ir a Japón, vayan donde sea. O sea, la gente, claro, me decían acá los chilenos, pero ¿qué pasa con la comida? ¿Qué pasa con el lenguaje y todo lo demás? No hay ningún problema porque, por ejemplo, en la comida la base es pasta y arroz y ahí hay todo derivado y actualmente hay de todo lo que uno quiera esperar. No es que alguien se vaya a encontrar con, no sé, un pescado ahí que te va a saltar, no sé, encima, pero incluso lo puedes encontrar, pero Sí, bueno, eso un ya es pulpo, más... un pulpo bailando con soya. Claro, claro, es algo más especializado. Pero si tienen la oportunidad de ir, vayan y no se van a arrepentir porque es un destino no solamente llamativo en términos de la tecnología y todo lo demás, sino que hay mucha cultura detrás que uno solamente la va a entender estando allá. Pues ahora sí, vamos cerrando. Nos queda un minuto, podemos dar Pero- gracias a los auspiciadores. Ya, démosle gracias a los auspiciadores, me parece. Rocking Toys, Arkham Comics, Freak Store Bazinga Comics. y Universo Toys. ¿Y los dejamos con una canción o cerramos? ¿Cerramos nomás? Cerramos solamente. Bueno, Entonces, agradecer a Cristian nuevamente por No, venir a gracias a contarnos su ustedes. experiencia. sí, muchas gracias por venir y lo Muchas esperamos gracias a ustedes. la próxima semana para, El capítulo de comida. para hablar de comida. Tenemos sí. un invitado. Tenemos buenos invitados para ese capítulo y vamos a estar probando Ramen. algunas comidas no buenas y otras no tan buenas de Japón. Ramen. Sí, no creo que tengamos ramen, vamos a tener natto. Así que los esperamos el próximo domingo de 12 a 1 en Mochimochi. Mucho- Mochi.